Este programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a otra entrega más de este canal Antimagufos. Parece que últimamente nos llueven los supuestos pilotos terraplanistas. Y no es otra cosa que personajes. Los llamaré mejor así, ya que me niego a llamar pilotos a esta clase de personas que decidieron no estudiar antes de hablar. En definitiva, personajes con bastante desconocimiento. Últimamente está corriendo entre el mundo retraplano un vídeo de una señora senil que afirma ser piloto y que afirma una serie de cosas que no le cuadran. ¿Os suena esto? Bien, antes de ver el vídeo me gustaría decir algo: que los pilotos no controlemos todo el espacio de conocimiento, en todas las materias, sobre todo en aquellas con las que no interactuamos directamente, y más aún cuando hablamos de aspectos técnicos de la instrumentación, los cuales es normal que un piloto desconozca porque no tiene la obligación como tal. Pero lo que no es normal es que a causa de ese desconocimiento se exponga en público a afirmar cosas falsas, cuyo origen radica en ese desconocimiento. Eso es lo que no es normal. Y eso es lo que aquellos personajes que hacen este tipo de apariciones públicas son detestables. Porque confunden al público, y más aún a los que no están familiarizados con la instrumentación de una aeronave. Así que en esta ocasión nos acompañará Sachiel para analizar este vídeo. Ya muchos lo conoceréis. Buenas, Sachiel. Hola Marcos, gracias por invitarme a tu canal y tener la oportunidad de contestarle a esta venerable señora sus afirmaciones. Claro que sí, Sachiel. Pues sin más dilación, veamos lo que dice este personaje. Vlieg ik naar Australië en hier staat, even kijken door een loodrecht op het midden of zo, staat mijn gyroscoop, mijn kunstmatige horizon staat zo. En dan zet ik hier even BL, blauw, dan zet ik hier even bruin. Want bruin is de kant van de grond en blauw is de kant van de lucht. Dit ding behoudt zijn stand in de ruimte, dus ik vlieg zo. En dan sta ik hier in Australië. En dan is, want dit ding behoudt zijn stand, dus dit blijft blauw en dit blijft bruin. Het is niet zo dat we opeens omklappen de verkeerde kant op. En dit was voor mij dat ik dacht, oh man. Waar heb ik dat voor het eerder gezien na 25 jaar in de cockpit? Esta vetusta señora vino a preguntarse después de 25 años de volar aeronaves, algo que cualquier alumno de aviación se pregunta en las primeras clases de la materia de instrumentos. ¿Por qué el horizonte artificial de un avión mantiene su horizontalidad sin importar la distancia recorrida en un globo terráqueo? Eso solo demuestra la poca experticia técnica que tiene, la inexistente hambre de conocimiento y el nulo interés por la profesión que ejerce, ya que lo primero que te preguntas al ejercer una actividad donde está de por medio la seguridad propia y la de otros es ¿cómo y por qué funcionan los elementos que tengo? ¿Cómo puedo interpretarlos mejor? Si llegasen a fallar, ¿qué opciones tengo? Y no, eso no demuestra cuán adoctrinados somos, solo demuestra qué tan ignorante y corta de mente es ella. Exacto, Sachiel. Este personaje dice que si viajas desde los Países Bajos hasta Australia, en ningún momento observas un volteo del giróscopo. Prueba absoluta de que desconoce el funcionamiento interno de los instrumentos giroscópicos de la aeronave. Recomendaría encarecidamente que se revisaran mi vídeo de los giróscopos mecánicos, concretamente la parte 2, que corresponde al volumen 3 de la saga.
Ahí expliqué muy detalladamente que los giróscopos que tenemos en los girodireccionales tienen una pequeña tuerquita llamada Latitude Nut, que se encarga de corregir en todo momento el eje del giróscopo al meridiano en el que se encuentra. Esto existe para que el piloto no deba realizar correcciones de forma manual con respecto a su deriva. Además, en concreto, esta mujer habla del horizonte artificial, el cual tiene también otro pequeño dispositivo llamado péndulo vanos, que sirve para en todo momento mantener el eje del giróscopo perpendicular a la superficie. De esa manera podremos calcular bien los movimientos del avión, que es en realidad para lo que existen los giróscopos, para poder saber en todo momento los grados de ascenso, descenso o virajes de nuestra aeronave, sin tener que preocuparnos por la curvatura del planeta, ya que el péndulo Vanus se encarga de mantener el eje de rotación del giróscopo en todo momento perpendicular a la superficie terrestre. Como sabemos que vivimos en un mundo esférico, dotamos a los giróscopos del horizonte artificial del péndulo Vanus, como acabamos de decir, y al giróscopo del girodireccional le ponemos el Latitude Nut, precisamente para eso, para que obliguen en todo momento al giróscopo tanto a estar perpendicular a la superficie terrestre como alineado con el meridiano respectivamente. Así obtendremos medidas correctas de la actitud de nuestra aeronave, así como del rumbo y del resto de parámetros. La mera existencia de estos dos pequeños dispositivos demuestran que vivimos en una esfera, porque si no existieran pasaría exactamente esto que dice este personaje ignorante. El giróscopo mantendría su rigidez en el espacio todo el tiempo y no nos valdría para nada. En fin, continuemos. Zo geïndoctrineerd zijn we dus allemaal. Ja, het is gewoon heel vervelend. Het is gewoon heel vervelend. Dat je daar al die jaren naar hebt gekeken en dat het kwartje nooit is gevallen. En ook zeg maar, toen ik eenmaal wist dat de aarde plat is, dat je naar buiten kijkt en dat je denkt, waarom heb ik nooit gezien hoe plat het eigenlijk is? Mindblown nu, maar goed. Ja, dus hiermee... Te lo acabo de explicar, señora. Péndulo Vanos y Latitude Nut. Estudie antes de decir barbaridades. Otra que se pasa estudiando en YouTube. Pero ojo, los adoctrinados al parecer somos nosotros. Kijk, als ik nu zeg maar land hier, met een vliegtuig, dan zou opeens blauw beneden staan. Nou, zo kan ik nog vliegen. Ik kan nog niet een vliegtuig landen in het blauw, hoor. Dat gaat niet lukken. Dus en hier zijn heel veel goede filmpjes over op YouTube trouwens. Bueno, parece que últimamente está de moda que después de llegar a cierta edad caduca y con trazos de desequilibrio mental, hay que ver videos de YouTube por lo menos 72 horas para convertirse en un majadero. Así mismo es, Sachiel. Por desgracia, parece que YouTube se ha convertido en la fuente de estudio para todos estos magufos. En fin, continuemos. Dit is een mechanisch apparaat. Ja, ik dacht, kijk, als je dat in lagers, dan weet je eigenlijk meteen dat het dit is. Ja. Dus... A esta decrépita dama le acaban de hacer una pregunta capciosa y su respuesta solo nos demuestra su ignorancia supina. Les recuerdo que los giroscopios aeronáuticos se clasifican en mecánicos, electromecánicos y electrónicos de tipo interferómetro o MEMS. Estos últimos se usan como backup o respaldo. Así podemos evidenciar su gran dechado de conocimiento. Y la que tiene cojinetes es ella, porque hay que tener los cojones muy grandes para salir a hacer el ridículo de esa manera frente a un público. Así mismo es, Sachiel. Como bien comentas, hay diferentes tipos de giróscopos. De hecho, les he dedicado una saga de vídeos completa solo para ellos. Sepa usted, señora, que aparte de estos giróscopos mecánicos, también tenemos otros giróscopos láser de anillo, por ejemplo, dentro de los IRS. Pero si no conoce el funcionamiento de uno mecánico, mucho menos intentaré que entienda los ópticos. Ojo, que para ella es prueba suficiente de la planicie.
si estuviera en esa sala, tendría un cartel gigante que diría: tatúese las palabras latitud nut y péndulo vanos donde lo pueda recordar todos los días. Het spijt me, maar ja, ik kan niks anders van maken. Maar dit is voor mij bewijs genoeg. Bovendien, als je zeg maar hier de grond hebt en hier de lucht. En je gaat hier met een bepaalde snelheid, zeg maar, beweegt de atmosfeer zogenaamd mee met de aarde. Dan zou die hier dus sneller moeten gaan. Anders heb je hier, moet wel mee gaan draaien. Dus Bueno, esta senil chiflada desconoce que la atmósfera, como el fluido que es, se desplaza en su totalidad a la misma velocidad angular junto con el globo terráqueo. Si ella quisiera hacer un símil de este movimiento, podría observar, por ejemplo, un vaso de agua, en el que, por cierto, debería agitar los medicamentos psiquiátricos que necesita con urgencia. Si lo gira con una cuchara, una vez detenga el giro y lo deje en reposo, puede observar que el líquido sigue moviéndose de manera continua a causa de la inercia del mismo y con la misma velocidad angular en toda su superficie. Esa es la demostración de que las partículas de los fluidos se mueven de acuerdo a las leyes de conservación de la masa y cantidad de movimiento, es decir, a la misma velocidad y en la misma dirección que la fuerza aplicada. Llevando este caso a la esfera terrestre, podemos afirmar que la atmósfera se mueve en consonancia a la misma velocidad que gira la Tierra. Ahora, si nos ponemos a hablar sobre fenómenos meteorológicos tales como vientos, sistemas de baja y alta presión, corrientes ascendentes o descendentes y demás, estos ya se producen a un nivel local por diferencia de presiones y temperaturas. Pero estos a su vez se desplazan con el movimiento de la atmósfera. Además, debemos tener en cuenta que la proporción de grosor del área aeronavegable de la atmósfera con respecto al tamaño de la Tierra es equivalente al grosor de la cáscara de un durazno, es decir, una masa aérea muy delgada y por lo tanto fácilmente empujable por la fricción producida por la superficie del planeta. Por tanto, esta octogenaria tiene un concepto completamente desinformado de la atmósfera y el movimiento de esta. ¿Qué es un comportamiento típico de la mente magufa? Como no lo sé, entonces no es posible que suceda o directamente no existe. Exacto, Sachiel, así mismo es. Esto que dice es otra patada a la inteligencia humana. El avión tiene muchos tipos de velocidades. Además, nuestra atmósfera tiene más presión, temperatura y densidad en la superficie terrestre que conforme ascendemos. O sea, que conforme nos elevamos, habría menos presión, menos densidad y menos temperatura. De hecho, a causa precisamente de la presión y densidad del aire, es por lo que un avión tiene un techo operativo de unos 11 o 12 kilómetros, dependiendo de la aeronave. No puede volar más alto de ahí. Esto que estoy contando lo expliqué en uno de mis primeros vídeos, si mal no recuerdo es el de Volando Muy Alto volumen 1. Este efecto que describe este personaje senil sobre que la atmósfera debería ir más rápido en capas altas que en bajas no es del todo cierto. La atmósfera está formada por millones de partículas de los diferentes componentes que la forman, oxígeno, nitrógeno, etc. Y todos en su conjunto, para no complicarnos la vida, decimos que se mueven junto con la Tierra, como bien especificaste, Sachiel, antes, pero en el fondo no es exactamente así. Todas las partículas están atraídas por la gravedad y cada una interacciona con todas las que tiene a su alrededor, generando movimientos en todas las direcciones, los cuales no tienen por qué ser para nada a la misma velocidad angular de la rotación terrestre, ya que hay otros muchos factores que le afectan, como por ejemplo lo son la fricción del aire con la superficie terrestre. Además, la velocidad que un piloto tiene en cuenta normalmente es la indicada, lo que se conoce como la IAS, y la ground speed con respecto al suelo. La IAS es la que nos va a dar muchos más detalles sobre la aerodinámica del avión, ya que es la que lo mantiene en el aire. Y esta será mayor o menor dependiendo de la velocidad relativa del aire. Y esto en parte ya se conoce desde antes de aterrizar por los pronósticos meteorológicos, que además se irán actualizando a lo largo del vuelo.
Conociendo la IAS y la velocidad del viento, podemos saber la ground speed, como referencia de cuán rápido nos desplazamos sobre la superficie terrestre. Habrá momentos donde los vientos vayan más rápido en alturas superiores, incluso se aprovechan estos. Muchos conocerán, por ejemplo, los famosos jet stream, dependiendo de la latitud donde nos encontremos, y habrá momentos donde la velocidad del aire será inferior. Solo bastará con ajustar el empuje del avión para ir a la velocidad del ground speed deseada y poder llegar al destino en el tiempo previsto. Pero en fin, continuemos viendo las magufo declaraciones. Zij zou niet vanaf 10 kilometer hoger de ground speed moeten kunnen meten. Nou, Mag ik daar nog wat er over zou een zeggen? gradient moeten zijn en dat is er gewoon. Er is daar gewoon data over filmpjes op YouTube die dat laten zien. De andere kant, het is ook bekend dat die gyroscoop juist zichzelf de hele tijd opricht. Ja. Oh ja? Het is dus nodig om hem elke keer toch weer in dezelfde stand te houden. Oh, ik heb het nog nooit gedaan. Dat doet hij zelf. Nee, dat doet de gyroscoop. Oh. Nou, dat is nou bekend. Oh. Nou, dat is nou bekend. ¡Pero si es imposible que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Imposible, leche! ¡Corre, corre! ¡Cuerpo torno! ¡Hocico perro! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! Oh. Nou, dat is nou bekend. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? Menos mal, alguien con sentido común entre el público que le comenta sobre estos dispositivos de corrección que comentamos anteriormente. Pero ojo, ella se acaba de enterar. Je moet het heel op een pendulum phase. Ja, pendulum phase. Ja. Waar de richting is ook Dat is in. voor Die versnelling. correctie is nodig. Ja, voor als wij Anders zou je versnellen. inderdaad dit krijgen. Als we versnellen tijdens het tekenen. Maar dat heeft helemaal niets te maken met... Oh, esta carcamal majareta ahora está sorprendida porque alguien del público, que por cierto parece ser el único inteligente en medio de esa cofradía de retrasados, está intentando explicarle que existen varios sistemas que tienen los giróscopos según su tipo para mantener su precisión. En este caso, le está hablando del péndulos vanos. En español se conoce como paletas pendulares, pero vamos a aprovechar el momento para exponerlo de manera clara y gráfica. Bien, partimos del punto que existen 3 tipos de giróscopos mecánicos según su comando, es decir, su sistema en funcionamiento. Tenemos el giróscopo de flujo de aire o mecánico puro, el giróscopo electromecánico y el eléctrico. Y cada uno de ellos debe constar de un dispositivo que asegure que el giroscopio se mantenga en la posición vertical en cualquier cambio de actitud. Para ello existen varios sistemas o métodos. Está el método de paletas pendulares, el método de esferas y el método eléctrico. El método de paletas pendulares se emplea cuando se usa un giróscopo comandado por flujo de aire. Las paletas pendulares de este tipo de mecanismo son válvulas de aire que operan bajo los efectos de la gravedad. Sí, aquella gran desconocida. El conjunto se compone de 4 salidas de aire separadas geométricamente 90 grados. Cuando el conjunto giroscópico permanece en la vertical, existen 4 flujos pequeños de aire iguales que empujan hacia el eje del giróscopo, equilibrándose entre ellos. Pero cuando el rotor se inclina alejándose de la vertical, como podemos observar en la imagen, las paletas se mueven por la acción de la gravedad, de forma que la paleta que se desplaza hacia la parte más alta del conjunto deja una mayor apertura del orificio, mientras que la paleta que queda en la parte más baja cierra en mayor medida su apertura. Así, el flujo de aire que emana del orificio más abierto empuja el conjunto en un sentido perpendicular al de restaurar la posición vertical. La propiedad giroscópica de la precesión pues ya se encarga de ponerlo en vertical y mostrándonos la actitud correcta del giróscopo. El método por esferas de acero consiste en situar sobre un portador rotativo que se suspende del conjunto giroscópico un conjunto de esferas de acero con libertad de desplazamiento.
En la parte perimetral del portador se sitúan varios ganchos que retienen las esferas, que son entre 5 y 8 aproximadamente, hasta que la gravedad las desplaza hacia la parte más baja. La superficie de la placa sobre la que se desplazan las esferas es redonda y gira a razón de 25 revoluciones por minuto, por medio de unos engranajes reductores que obtienen a su vez motricidad, es decir, movimiento mecánico del propio motor del giróscopo. Es por ello que este método se utiliza normalmente en los horizontes artificiales comandados por motores eléctricos. Si el eje del giróscopo rota según la vertical, las esferas se mantienen en el centro del portador gracias a la gravedad. Cuando el giróscopo se inclina alejando al eje de la orientación vertical, como podemos observar en la imagen, las esferas se desplazan hacia la parte más baja y se enganchan en la periferia. La rotación de este portador consigue desplazar las esferas sujetas por los ganchos a más de 90 grados de la parte inferior, momento en que logran soltarse y caer de nuevo hacia la parte inferior. El peso de estas esferas produce un par que, de acuerdo con la precesión, se siente a 90 grados en el sentido de la rotación del giróscopo. La fuerza de precesión empuja el conjunto giroscópico para que vuelva a su posición vertical. Así pues, este dispositivo consigue mantener en verticalidad el eje del giro del volante giroscópico. Y por último, tenemos el sistema de ajuste por sistema eléctrico, que consta de 2 motores de control de torsión y 2 interruptores de nivelación de mercurio, comúnmente utilizados en los equipos de McDonnell Douglas tipo DC-10, DC-9 y MD-83. Utilizan el mismo principio que el sistema de ajuste por esferas, pero en este caso se reemplazan las esferas por motores eléctricos que ejercen par motor al conjunto rotatorio del giróscopo. Maar dat heeft helemaal niets te maken met de tegenoperatie. Maar dat heeft helemaal niets te maken met... A ver, acabamos de observar que los sistemas de nivelación de los giróscopos funcionan con la gravedad. Pero este vejestorio, al ni siquiera conocer el funcionamiento básico de los sistemas que ella utiliza, simplemente entra en negación. Parece que tenemos un patrón de comportamiento acá, ¿verdad? Als ik in een holding hang en de hele tijd een passagiersvliegtuig doen wat meer met fysiek zodra je 60 graden bocht aandraait, heb je 2 keer de zwaartekracht. Zo voelt dat dan, hè? Dus je wordt 2 keer zo zwaar. Dus als dat ding, als wat u zegt, die pendulum springs, zouden werken op zwaartekracht, wat ze doen, dan zou ik nooit een holding kunnen draaien. Op luchtstroom, niet zozeer op zwaartekracht. Oké, maar jullie bol, ja, sorry dat ik even zeg jullie, want ik ben er nu wel echt klaar mee. Na 3,5 jaar. Laten we zeggen, de loopstickers, de balplakkers. Dan zijn jullie zeker de bolontkenners. Nee, wij hebben gewoon ontdekt dat het niet zo is. Het heeft niks met ontkennen te maken. Het is gewoon... Het zijn gewoon feiten. Als ik woon in Lelystad. Als ik vanaf... Debemos tener en cuenta que la traducción y el subtitulado de ese video están hechos por un retroplano. Es una traducción sesgada, apañada y favoreciendo a la octogenaria. Bueno, no es nada nuevo, como todo lo que hacen los retroplanos. Lo sacan del intestino grueso en la salida del colon descendente, ¿no? Vuelve y juega, vuelve y juega. Definitivamente el nivel de ignorancia de esta matusalénica perturbada ya raya en la ilegalidad. En este punto inclusive está desconociendo el funcionamiento del coordinador de virajes, que es un instrumento que se utiliza para controlar el derrape cuando la aeronave hace un viraje, o giro, para entendernos mejor. Es gracias al uso de este instrumento que tanto la tripulación como el pasaje no sienten los efectos de inclinación cuando se realizan virajes, porque facilita al piloto activar las superficies de control adecuadas para compensar la inclinación con la gravedad aparente producida por la fuerza centrífuga. Cierto es que la traducción es horrible, pero vamos, según dice aquí ella, no siente la gravedad en los virajes.
lo cual o es un problema de traducción o definitivamente esta mujer no se ha subido a un avión en su puñetera vida. Porque cuanto más pronunciado es un viraje, el piloto evidentemente nota una sensación mucho más fuerte de estar pegado al asiento por la suma de las fuerzas entre la fuerza de la gravedad y la fuerza centrífuga del propio viraje. O sea, ellos descubrieron la verdad, con los hechos, al parecer. A ver, que yo lo entienda. Ella observa que el giróscopo no se mueve como ella cree al navegar, pero acabamos de demostrar que ella desconoce que hay mecanismos internos que se ocupan precisamente de eso, de corregir la precesión. Pero a pesar de ello, resulta que ella es la que lleva la razón. A pesar de haberse enterado en esa ponencia, como le indicaron los del público, que existen esos dispositivos de corrección. No más preguntas, su señoría. Mire, señora de las 8 décadas, después de escuchar su perorata y analizar toda la zarandaja de desvaríos febriles e ignorantes que usted espectora, solo demuestran que los hechos simples, como usted lo manifiesta, son que usted es una mentirosa, que usted es una ignorante, que usted es una atolondrada, que es una lunática desequilibrada y muy seguramente es de las personas que se limpia el culo con cartón. Lelystad naar Enkhuizenwijk, dat is ongeveer 35 kilometer. Ik kan verdomme gewoon de overkant zien. Dat had 80 meter. Had ik niet moeten kunnen zien. We moeten onder de bol zijn. O sea, que ahora me viene con que conduciendo 35 kilómetros desde Lelystad hasta Enkhuizen, mira para atrás y ves la otra ciudad. ¿A qué altura estás observando, señorita? Esta clase de afirmaciones retraplanas han sido desmontadas una y otra vez. A la hora de observar cualquier ciudad desde un punto alejado, siempre se observa como la parte de abajo está oculta. Una y otra vez se ha comprobado que estos retraplanos mienten descaradamente al hacer estas observaciones, ya que omiten el punto más importante. Nunca pueden observar la parte de abajo de la ciudad o edificios o de lo que sea que estén observando. Aparte de que suelen pasar por alto siempre la altitud del observador, que recordemos que cuanto más alto se está, más campo de visión tenemos. Y por supuesto podremos ver más abajo de lo que podríamos observar desde una posición más baja. Y esto, señores, solo ocurre en una tierra esférica. Brian Mullen legt heel goed uit, zeg maar, dus als je een bepaalde snelheid hebt waarmee je dan zeg maar, de lucht ingaat en stel dat dat op de Evenaar is, hoe raak jij die 1600 km per uur kwijt die in jouw vliegtuig zit? Snap je? En als je daarna zeg maar naar, naar Zweden of zo vliegt, waar gaat die 1600 km per uur waarmee je bent begonnen, zeg maar, sideways? Brian Mullen es un supuesto ingeniero terraplanista de habla inglesa cuyos vídeos ya han sido desmontados uno por youtubers de habla inglesa. Más adelante puede que haga algún vídeo sobre él. El punto aquí es que este personaje es fuente de información verídica para esta vieja senil. Con eso creo que muchas cosas quedan claras. ¿Qué podemos esperar de alguien que llama genio a un terraplanista? Er is geen deur. Je kunt er ook niet landen met die 1600 km per uur. Dan zou je er nooit kunnen landen, toch? Nee, dat ook nog. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar Brian Mullen, ik weet niet of zijn YouTube-filmpjes nog online staan. Maar hij is echt geniaal met al die berekeningen en zo. Dat ben ik helemaal niet van gezien. Maar dat maakt niet uit. Dit is mijn verhaal. Este tema es el clásico tema de ignorancia terraplana, acerca del desconocimiento de la energía que tenemos todos nosotros y por supuesto una aeronave, por el mero hecho de estar todos girando sobre el planeta Tierra. La velocidad del planeta es de 360 grados por día. No se puede hablar de velocidad genérica, puesto que la velocidad en cada punto dependerá de la latitud y será una velocidad tangencial, siendo máxima evidentemente en el ecuador, como aquí por ejemplo ponen de ejemplo. La Tierra, la atmósfera y el avión, por supuesto, todo se mueve de manera solidaria.
Y por supuesto esto es debido a la inercia, ya que tiene un papel muy importante. Y todos y cada uno de nosotros, incluidos los aviones, tenemos una inercia solo por estar sobre nuestro planeta en movimiento. Los viajes de este a oeste tardan prácticamente lo mismo que los de oeste a este, salvo discrepancias de tiempo ocasionadas por el viento. Antes de despegar, el avión, al igual que el resto de la humanidad, se mueve a la misma velocidad que la Tierra, la velocidad que sea, que dependerá de la latitud en la que nos encontremos, siendo máxima en el Ecuador, de aproximadamente unos 1650 km por hora. Después de despegar, el avión se seguirá moviendo evidentemente a esa misma velocidad, solo que a un poquito más o un poquito menos, dependiendo del empuje que el piloto le dé al avión con el uso de los motores. Madre del amor hermoso. A ver, esta geriátrica lunática definitivamente llegó viva a su avanzada edad, no por una cuestión de conocimiento, sino por una cuestión de física suerte. Hasta la saciedad se ha explicado la inercia en el globo terráqueo, que todos nos movemos con él, que todos tenemos la energía potencial brindada por la rotación terrestre, como lo acaba de explicar de manera muy clara y concisa Marcos. Pero vamos a intentar explicarlo de manera que inclusive nuestra decrépita trastornada pueda digerirlo. Podemos pensar en esto cuando viajamos en un coche. Cuando vamos por la autopista en línea recta, con una velocidad constante, no notamos nada, al punto que podemos inclusive hacer una siesta. Pero si el vehículo frena de repente o acelera de manera intempestiva, el cuerpo se impulsa hacia adelante y hacia atrás respectivamente. Del mismo modo, solo notaríamos la rotación de la Tierra si ésta de repente dejara de girar o acelerara bruscamente. Para hablar en concreto de los aviones, podemos tomar como referencia el Concorde. Recordemos que esta maravilla de la tecnología aeronáutica volaba inclusive a mayor velocidad que la rotación terrestre. Volaba a Mach 2.0. Lo que traducido a una medida de velocidad de uso común sería aproximadamente 2.200 km por hora, ofreciendo un ambiente y atención de lujo extremo, y uno de los viajes más tranquilos que se pudieron experimentar en un vuelo de aviación comercial. En toda su vida operativa, nunca se reportaron casos de pasajeros que salieran volando hacia la parte trasera de la aeronave, o de personas bañadas en champaña o en la comida que se servía a bordo, y mucho menos cualquier alteración del sentido del equilibrio. Esta aeronave nos puede dar el mejor ejemplo de la inercia en su máxima expresión. Esto es una muestra más del desconocimiento supino y casi agresivo que tiene esta chiflada vejestorio. Por cierto, uno de los mayores atractivos del Concorde en su vuelo Londres-Nueva York y viceversa, ruta que acostumbraba a hacer de manera casi diaria, es que a 60.000 pies de altitud, que era su techo operacional, los pasajeros podían observar perfectamente la curvatura de la Tierra. Pero para ejemplos de velocidad, desde luego tenemos aquí un gran ejemplo con esta señora. La velocidad a la que desaparece antes de la ronda de preguntas es impresionante. En fin, Sachiel, últimamente hemos tenido dos ejemplos de pilotos terraplanistas y ha quedado evidenciado que desconocían el funcionamiento interno de los instrumentos, causa principal por la que no entendían por qué no debían hacer ciertas correcciones en el vuelo que no deberían de hacerse. ¿Qué opinas al respecto? La verdad es que sí es alucinante y molesto saber que puedan existir personas al mando de aeronaves con ese tipo de razonamientos tan pobres y faltos de sentido común. Si tenía dudas, ¿por qué no preguntó a los ingenieros aeronáuticos o a los técnicos de aviónica que le hubiesen podido solventar cualquier duda que tuviese de manera inmediata? Pues no. Preguntar a los expertos está pasada de moda. Mejor preguntémoslo a YouTube. Al observar este tipo de personajes, como la vetusta lunática que acabamos de contemplar y el pilotudo que asistió a la aquelarre de disminuidos cerebrales aconteció hace poco en Madrid,
es comprensible que su existencia resulte casi improbable y alejada de toda lógica, dado su campo de conocimiento y su actividad profesional, donde la forma de la Tierra es un elemento central y determinante en las decisiones que se deben tanto analizar como ejecutar. Se entiende y se justifica que causen cierta incomodidad cognitiva, vergüenza ajena e inclusive un poco de lástima y empatía por ser seres débiles e incapaces. Recordemos que, como bien lo expresó Voltaire, la idiotez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. Pues la verdad es que sí, Sachiel. Es incómodo encontrarse con personajes así. Pero la parte positiva es que son una extrema minoría y por suerte aún no han generado problemas reales ahí arriba. Como bien dices, ellos mismos en muchos casos no son conscientes de su enfermedad, porque voluntariamente, en la mayoría de los casos, deciden omitir la realidad, la experimentación, todo con el único objetivo de seguir creyendo en su basura. Y eso solo indica que algo no funciona muy bien en su interior y en el fondo son víctimas de sus propios razonamientos. Estos despiertos, como los idiotas que son solo víctimas de ciertos cenutrios charlatanes, avivatos miserables, zascandiles estafadores y sabandijas pusilánimes, ancianos cacarecos con claros síntomas de demencia frontotemporal degenerativa predicando imbecilidades en sistemas de transporte masivo, que han encontrado en este tipo de personas obtusas y carentes de sentido común un objetivo a manipular y engañar para sus propios fines perversos, tanto económicos como psicológicos. Aparte de los réditos financieros, también buscan adulación, elevación de su propio ego, aumento de la sensación de importancia y valía social, o muy probablemente superar alguna carencia familiar o trauma infantil ocasionado por acoso. Todo lo anterior sin importarles en lo más mínimo las consecuencias que puede acarrear el vulnerar estas mentes tan alienadas y pobres de razonamiento, como lo acontecido con el lamentable fallecimiento de Mike Hughes, o Mad Mike, o el caso de Nathan Thompson y su acoso de tipo fanático a menores de edad. Pero en fin, no olvidemos que las mentiras son llevadas por ignorantes, difundidas por tontos y aceptadas por idiotas. Muy cierto esto que comentas. Sin duda, en muchas ocasiones, más que fines económicos, lo que buscan es reconocimiento. De ahí la famosa pelea de estos dos individuos. Todo por celos y guerras internas en busca de un absurdo reconocimiento. Pero lo triste y cierto es que ser reconocido por ser el líder de un movimiento plagado de manipulaciones y de mentiras es un reconocimiento banal. Y lo peor es el daño que ocasionan al público en general, sobre todo a niveles de conocimiento, ya que los hacen dudar de la ciencia, incluso de cosas que ellos mismos pueden comprobar personalmente, y que gracias a canales como el mío, incluso les enseñamos cómo hacer ese tipo de comprobaciones. Pero de nada vale si en tu interior solo tienes fe y basas tus conocimientos en farsantes de YouTube, como muy bien has descrito, Sachiel. Si después de haber observado el ridículo personificado por este dueto de aviadores, piensan en algún momento que volar puede llegar a ser peligroso, pueden estar tranquilos. Payasos como los que hemos visto son la minoría dentro de lo improbable. La aviación moderna está desarrollada e impulsada por mentes brillantes, profesionales expertos en sus áreas, donde sus conocimientos y aportes a la ciencia y tecnología están dirigidos exclusivamente en brindar la máxima seguridad de las personas que están a bordo de estas maravillosas máquinas, las que a su vez están comandadas por personal altamente capacitado, entrenado y preparado para cualquier situación que pudiese llegar a presentarse mientras son trasladados a sus destinos planificados. Y así, de esta manera, ustedes y nosotros podemos disfrutar de nuestros viajes con total comodidad y tranquilidad. Así que, la próxima vez que vuelen, relájense en sus asientos, utilicen sus dispositivos móviles y sigan disfrutando de ese placer culpable que nos une.
como es el ver y escuchar las miserablezas existenciales y la ignorancia casi dolorosa de los esperpénticos personajes que ocupan el nivel más bajo del cubil de mendrugos que nos atañe. Disfruten por las ventanillas la hermosa vista de la curvatura de nuestro bello planeta azul, mientras ríen escuchando y apreciando merluzos claramente afectados por el consumo de sustancias excretadas por anfibios tropicales o infusiones de plantas amazónicas, pasmarotes con inteligencia bacteriana derrochando gramática y articulación verbal propias de un infeliz en estado de ebriedad, o simios de feria lobotomizados que solo expectoran por sus bocas tanto saliva como excremento por partes iguales. Exactamente, Sachiel. El mundo de la aviación está repleto de profesionales con muchísimas horas de instrucción y de entrenamiento. De hecho, prueba de ello es que la mayoría de aviadores no ha oído hablar de los retraplanos en su vida, al ser algo tan absurdo y anormal, aparte de carente de sentido. Podéis estar todos tranquilos al viajar, que por suerte la enorme mayoría de profesionales que os llevan y traen a casa por medio de un avión son gente súper preparada y profesional. Así que creo que por hoy ya es suficiente y espero que haya quedado claro todo lo expuesto en relación a esta piloto retraplana senil. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Ya para finalizar, no me queda más que extender un caluroso saludo y abrazo a todos los que han presenciado esta disertación de nuestra parte, y a motivarnos a todos por partes iguales, a seguir combatiendo la ignorancia con ciencia, verdad y conocimiento. Gracias, Marcos, por haberme invitado a tu canal. Sabes que puedes contar conmigo para todo lo que necesites y espero que la próxima vez que nos encontremos sea en una oportunidad no muy lejana. Gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias a ti, Sachiel, por haberte tomado el tiempo para participar aquí y espero que vuelvas muy pronto. Estamos en contacto. Y a todos vosotros, gracias por vuestra atención. Y si te gustó lo que viste o está por venir, suscríbete y activa la campanita. Que sepáis que podéis ingresar tanto al canal como al grupo de antimagufos de Telegram, cuyo link está en la descripción, donde comparto diariamente información relacionada con la ciencia y la aviación, así como avances del propio canal. Un abrazo gigante y recuerda, no me seas magufo.